lo que estaba afrontando Job. Y estudiamos un poco acerca de lo que le decían sus amigos y llegamos al final acerca de lo que dijo Eliú. Y ahí terminamos la semana pasada y allí voy a retomar el día de hoy. Las palabras de Eliú. Amén. Si bien es cierto, la semana pasada nosotros dijimos acerca de Eliú, gloria al nombre del Señor Jesús, que Eliú, en primer lugar, él se enoja con las tres personas que hablaron primero, con los tres amigos de Job que hablaron al principio. Él se enoja con ellos, hermanos. Él se enoja con Elifaz, se enoja con Bildad, con Zofar, se enoja con ellos, gloria a su santo nombre, porque ellos no pudieron hacer entender a Job acerca de lo que Job estaba diciendo. No pudieron hacer cambiar de opinión a Job. Luego Eliú comienza a hablar acerca de que él era el más joven de todos y por respeto, por eso había permanecido en silencio, pero viendo cómo cada vez perdía sentido el discurso de Elifaz, de Bildad, de Zofar, cada vez iba perdiendo sentido lo que decían, cada vez iban desvariando más en sus palabras. Amén. Él tuvo que interrumpir y dijo, ya no voy a callar más, no callaré más. Y vamos a ver que Eliú parte en el capítulo, gloria a Dios, en el capítulo 33. En el capítulo 33, en el capítulo 32, es cuando Eliú comienza a hablar. Y Eliú prácticamente gasta todo el capítulo 32, hermanos, en justificar lo que él ahora iba a decir. Él comienza a señalar a los tres amigos de Job. Él comienza a señalar a Job. Él comienza a decir que él sí iba a hablar con verdad, que él sí iba a hablar con sabiduría. Él incluso dice la Biblia que se enojó, se encendió en ira contra Job, porque Job se justificaba a sí mismo más que a Dios. Y si bien es cierto, una de las cosas en las que nosotros pudiéramos decir que Job probablemente pudo haber fallado, fue en el hecho de justificarse. Si bien es cierto, Job no le había fallado a Dios, él no tenía por qué justificarse. Y entonces en el capítulo 33 es cuando Eliú va a comenzar diciendo, por tanto Job, oye ahora mis razones. Es aquí en este capítulo 33 cuando Eliú comienza a hablar. Y si nos fijamos al final, Dios no censura las palabras de Eliú. Dios reprende son a los tres amigos de Job. El Señor reprende a Elifaz, a Bildad y a Zofar, pero no a Eliú, porque al parecer Eliú logró dar en el clavo en varios aspectos. La semana pasada yo les dije, el problema de Eliú fue que a pesar de decir unas cosas correctas, decir cosas ciertas acerca de Dios, hubieron algunas cosas que le dijo a Job que no aplicaban en la vida de Job. Pero ciertamente había sabiduría en las palabras de Eliú. Y vamos a rescatar un poco de esto, porque luego vamos a ver que entra en escena el omnipotente. Luego viene la intervención divina del Todopoderoso y comienza, como decimos nosotros, como decimos algunos, comienza a poner los puntos sobre las íes. En el capítulo 33, Eliú censura a Job. Y luego vamos a ver que él dice que él tiene la inspiración para hablar la sabiduría que no tuvieron los amigos de Job. Él anuncia que uno perfecto en conocimiento está contigo. Acusa a los amigos de Job por su inhabilidad para probar que Job estaba equivocado. Amén. Primero convence
quiere convencer a Job de que ha hecho algo para merecer su castigo, pero en realidad, luego de eso, él quiere animarlo para que se arrepienta. Y parece que no estaba tan equivocado al pensar de esta manera, porque al parecer Job sí tenía que arrepentirse de algo. Si bien es cierto, Eliú intervino quizás en un solo discurso, quizás fue una sola intervención la de Eliú, es cierto también que duró, hermanos, bastante hablando. A diferencia de los 3 ciclos de conversaciones que veíamos anteriormente, porque hablaba Elifaz, luego hablaba Job, y así estuvieron, luego Bildad, luego Job, luego Sofar, luego Job. En este caso no, en este caso comienza a hablar Eliú y le da corrido, y habla Eliú, capítulo 33, dice, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Respóndeme si puedes, ordena tus palabras, ponte en pie. Heme aquí a mí en lugar de Dios conforme a tu dicho. De barro fui yo también formado, he aquí mi terror no te espantará ni mi mano se agravará sobre ti. De cierto tú dijiste a oídos míos y yo oí la voz de tus palabras que decían, yo soy limpio y sin defecto, soy inocente y no hay maldad en mí. Eliú estaba señalando directamente a Job porque Job se estaba justificando a sí mismo. Job se autojustificaba, hermanos. Y aquí vamos a darnos cuenta de que Eliú dice que he aquí en esto no has hablado justamente. Yo te responderé que mayor es Dios que el hombre. ¿Por qué contiendes contra él? Amén. ¿Por qué contiendes contra él? Mire lo que dice el versículo 12. He aquí en esto no has hablado justamente. Yo te responderé que mayor es Dios que el hombre. ¿Por qué contiendes contra él? ¿Por qué? Porque él no da cuenta de ninguna de sus razones. Porque Dios no tiene que darle cuentas a nadie. Eliú le estaba diciendo a Job, mira, espérate un momento, Job. No tienes que justificarte a ti. Tienes que justificar, en realidad es a Dios. Si hay alguien que es justo, es Dios. Tú no puedes autoproclamarte a ti mismo como justo. Amén. Aprovecho para saludar a mis hermanos que van ingresando, hermana María Eugenia, hermano Brian, hermana Ana Peñalillo, bienvenidos, el Señor Jesús les bendiga. Estamos cerrando el ciclo del estudio de Job. Y vamos a ver nuevamente que en el capítulo 34 vuelve Eliú a enfocarse en la autojusticia de Job. Porque Job ha dicho, yo soy justo y Dios me ha quitado el derecho. Dolorosa es mi herida, sin haber hecho yo transgresión. Ha dicho, de nada servirá al hombre el conformar su voluntad a Dios. Eliú estaba instando a Job que en lugar de acusar a Dios de injusticia, porque prácticamente era lo que Job estaba diciendo, hermanos, con estas palabras. Yo soy justo y Dios me ha quitado el derecho. Estaba diciendo que Dios había actuado injustamente con Job. Y nuestro Dios no es injusto. De nada servirá al hombre el conformar su voluntad a Dios. De nada le servirá al hombre, decía Job, porque yo hice todo lo que estaba en la voluntad de Dios y me ha pasado todo esto. Amén. Bienvenido, hermano Abner. Estamos comenzando hace poco. De seguro, hermanos, nosotros podemos darnos cuenta quizás de que la situación de Job era bastante complicada. Y sumado a esto estaba el hecho de que estos 3 amigos no supieron cómo consolarle. En otras palabras, lo destruyeron con sus palabras, hermano, lo acribillaron, le dijeron que todo eso le había pasado porque él había
he sido malo, porque él había sido mal siervo, porque él había sido un inicuo. Prácticamente lo acusaron de pecado, lo señalaron y dijeron que todo lo que le estaba pasando era precisamente consecuencia de sus malos actos. En resumidas cuentas, palabras más, palabras menos, no voy a repetir lo que ya hemos dicho en clases anteriores, pero esto era prácticamente lo que ellos le decían a Job. Y Job, para responderle a ellos, se justificó a sí mismo. Y aquí falló Job al auto justificarse. Dios, amén, es el único que es justo. Voy a remitirme un poquito para no irme tan lejos. Lo que dice Romanos capítulo 3 versículo 10, citando quizás a Eclesiastés, dice: como está escrito, no hay justo ni aún uno. Si ustedes se fijan, hermanos, cuando Dios elogia a Job delante de Satanás, cosa que no sucede, o mejor dicho, cosa que Job no tiene conocimiento, porque es algo que sucede en otro plano. Job no tiene ni idea de que Dios lo tiene en alta estima, de que Dios lo elogia, de que Dios lo mira como un varón perfecto, intachable, y no hay otro como él en toda la tierra. Job no sabe que Dios piensa eso de él. Pero si usted analiza las palabras de Dios hacia Job, cuando habló con Satanás, si yo no me equivoco, hermano, y usted puede ir a buscar la cita y hermano, y corregirme si yo estoy equivocado, pero Dios no se refiere a Job como justo. Amén. Él dice que es intachable, dice varón perfecto, dice apartado del mal, no hay otro como él en toda la tierra. Pero el Señor no dice que Job es justo. Quizás voy a despertar un poco de polémica. Si usted quiere refutar o corregirme, hermano, tiene libertad de hacerlo. Pero textualmente Dios no dice que Job es justo. Y precisamente en este momento Job, justificándose, actuó de una forma equivocada. Por eso Eliú se enfoca tanto en el capítulo 33 como en el capítulo 34 en esa autojusticia de Job. Amén. De seguro conviene que se diga a Dios: he llevado ya castigo, no ofenderé ya más. Enséñame tú lo que yo no veo. Si hice mal, no lo haré más. Mire las palabras que Eliú le dice a Job. Job, no tienes que autojustificarte, no, sino más bien humíllate ante Dios, que aunque tú pienses que no has hecho algo malo, aunque según tu criterio no has actuado mal, aún así humíllate ante la presencia de Dios, pídele perdón aunque tú no sepas en qué le has fallado, porque es que nosotros somos humanos, inevitablemente le vamos a fallar a Dios. Tenemos que pedirle perdón a Dios. Eliú, hermano, estaba hablando con bastante sabiduría, a mi parecer, aunque luego dice algunas cosas que se salen un poco de la situación de Job. Hay palabras que realmente fueron correctas, dichas por Eliú, siendo el más joven de los que estaban allí, siendo el que, entre comillas, tendría menos sabiduría. Amén. Aprovecho para saludar a mi hermana Lucero. Bienvenida, hermana, un gusto tenerte por acá. Estamos estudiando acerca de la vida de Job y el día de hoy esperemos poder terminar, amén, con este estudio. Voy a avanzar un poco más porque ya me estoy quedando sin tiempo. Eliú está diciéndole estas palabras a Job, lo está haciendo recapacitar acerca de la forma en la que él actuó. Eliú termina su discurso, hermano, defendiendo a Dios. Le dice: esperaré un poco y te enseñaré, porque todavía tengo razones en defensa de Dios. Tomaré mi saber desde lejos y atribuiré justicia a mi hacedor. Capítulo 36, versos 2 y 3. Y en el capítulo 36 y en el capítulo 37, miren que Eliú empezó a hablar en el capítulo 32, hermanos. Y estamos en el capítulo 37 y todavía Eliú sigue hablando, hermanos. Y él termina cubriendo los siguientes puntos. Capítulo 36, verso 5. Dios se preocupa de todos.
y no hace injusticia. Dios no es injusto, como quizás Job lo dio a entender en una de sus palabras. Verso 10, corrige para ayudar al desviado. Verso 13, conoce a los hipócritas y no se deja engañar por ellos. Verso 23 dice, ¿quién le ha prescrito su camino? ¿Y quién le dirá, has hecho mal? ¿Acaso alguien le puede decir esas palabras al Creador de todas las cosas? Verso 26, atributos de Dios, por ejemplo, la inmortalidad. En el verso 28 habla del Creador de ciclos de agua en la tierra. En el capítulo 37, del verso 1 al 5, vemos que él habla de un Creador del formidable trueno. En este momento, desde el capítulo 36 al capítulo 37, parece que Eliú comienza a ver físicamente algo, hermanos. Quizás no lo hemos pensado de esta manera, pero mientras Eliú está hablando en el capítulo 37, está hablando de un creador de un formidable trueno, probablemente Eliú ya estaba visualizando una tormenta. Probablemente Eliú estaba viendo este trueno, este torbellino, esta tormenta, se estaba acercando hacia ellos. Amén. En el versículo 14 del capítulo 37 le insta diciéndole, detente y considera las maravillas de Dios. Verso 23, 24, termina su defensa con las preciosas palabras, Él, hablando de Dios, Él es todopoderoso, al cual no alcanzamos, grande en poder y en juicio y en multitud de justicia no afligirá. Lo temerán, hermanos, lo temerán por tanto los hombres. Él no estima a ninguno que cree en su propio corazón ser sabio. Mire las palabras tan impresionantes que Eliú le estaba diciendo. Entonces respondió el Eterno a Job desde un torbellino. Así termina el capítulo 37. Antes de seguir, le voy a conceder la palabra a mi hermano Ezequiel Barrientos. Hola hermanos, bendiciones a todos los que escuchan. Con respecto a si dice justo o no, claro, dice que es perfecto. Habla de la perfección de Job. Amén. Creo que dice así. Y Ezequiel 14. Ya dice, y aunque estos tres hombres estuvieran en medio de él, Noé, Daniel y Job, ellos por ser justos librarían sus propias vidas, declara el Señor de señores. Desde la versión del arameo, proclaman a tres varones. El profeta Ezequiel 14:14 habla de Noé, Daniel y Job y los trata como justos. Entonces yo creo que sí, puede ser justo. La Biblia dice, aunque el justo cae 7 veces caerá. Es decir, tiene que haber tenido sus caídas Job, pero era justo delante de los ojos del Señor y era perfecto igual, era intachable. Eso es con respecto a la pregunta anterior, hermano Jackson. Bendiciones. Correcto, es la palabra de Dios. Ese versículo de Ezequiel lo leímos en la primera vez que comenzamos, el primer día que comenzamos este estudio. Y este Job al que se menciona aquí es el Job después del proceso. El mismo Job que menciona Santiago, ese mismo Job, ese es Job después del proceso. Este Job, hermanos, hay un antes y hay un después. Y ahorita cuando venga la intervención de Dios, vamos a darnos cuenta. Sé que hasta este momento ya usted se ha dado cuenta de que Job ha estado siendo procesado. Hay un Job que se menciona en el capítulo 1, amén, el cual le faltaba algo.
Si bien es cierto, el Señor mismo dijo que era perfecto, varón recto, amén, apartado del mal. Si bien es cierto todo lo que Dios dijo de Job, amén, también es cierto que le faltaba algo. Y era este Job que iba a salir después del proceso, al cual iba a servir para nosotros, hermano, como testimonio, mencionado por Ezequiel, mencionado por Santiago también. Vamos a seguir avanzando para que veamos cómo termina todo esto que está aconteciendo. Aprovecho para saludar a mi hermana Teresa, a mi hermana Analía. Bendiciones, hermanas. Estamos ya finalizando con el estudio de Job. Todavía nos quedan quizá unos 45 50 minutos. Esperemos que alcancemos a terminar el día de hoy, hermanos. Voy a seguir avanzando. Gracias, hermano Ezequiel, muy acertado lo que dijo. Amén. En cualquier momento, hermanos, que ustedes deseen participar, ya ustedes saben que pueden hacerlo sin ningún problema. De hecho, bienvenida será su intervención. Finalizamos entonces el capítulo 37. Finalizo con Eliú. Eliú veía una tormenta que se acercaba y la iba describiendo como parte del ejemplo del poder de Dios. Lo veíamos en el capítulo 36, verso 26, capítulo 37, por ejemplo, verso 24. Amén. Allí termina el discurso de Eliú. No voy a hablar más de Eliú, aunque hay mucho más que decir, pero no nos va a alcanzar el tiempo. Finaliza Eliú diciendo en el verso 23, Dios, Él es todopoderoso, al cual no alcanzamos, grande en poder y en juicio y en multitud de justicia, no afligirá. Dios es justo. Amén. De eso no hay duda. Job quizás no entendía el porqué, pero ya iba a llegar el momento de entender. Porque en el verso 24 está hablando Eliú, lo temerán por tanto los hombres, él no estima a ninguno que cree en su propio corazón ser sabio, y en ese momento interrumpe el Creador. En ese momento entra en escena el Todopoderoso. Ya esa tormenta, ese torbellino que Eliú estaba viendo mientras hablaba, que se iba acercando, ya estaba allí. Ya estaba allí, hermanos. Este torbellino, bendito sea el nombre del Señor Jesús. Este torbellino, hermanos, aleluya, viene en hebreo de la palabra Sa'ar. Sa'ar se puede traducir como tempestad, se puede traducir como huracán, como tempestuoso, como torbellino. Y este torbellino, hermanos, tenía algo especial. Este torbellino tenía algo importante. Dios, por ejemplo, se llevó a Elías al cielo en un torbellino. Capítulo 2 de Segunda de Reyes. La presencia de Dios está en el torbellino. Salmo 77, Nahum capítulo 1. La venida de Dios es como un torbellino. Isaías 66, Jeremías 4, Jeremías 23. Dios se le apareció a Ezequiel en un torbellino. Ezequiel capítulo 1, verso 4. Este torbellino, amén, es asociado con una presencia o con la presencia divina. Amén. Se habla en este caso de una teofanía. Se habla en este caso de la manifestación de Dios en esta oportunidad a través de un torbellino. Y es desde este torbellino que Dios comienza a hablar. Dice el versículo 1 del capítulo 38, entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ha llegado el momento, hermano, que Job tanto había esperado. Habían durado 7 días y 7 noches sin decir ni una palabra. Luego comenzó este contrapunteo, esta toma y dame de Job con sus amigos, y había finalizado Eliú con lo que estaba diciendo, hermanos. No sé cuánto tiempo duró esta conversación.
No sé si fue cosa de un solo día. No sé si estos capítulos están resumiendo horas y horas de conversaciones, hermanos. Lo cierto es que Job anhelaba escuchar de Dios por qué estaba pasando lo que estaba pasando. Y ese momento había llegado. Job ahora tenía su tan anhelado debate con Dios. Pero al mismo tiempo, Job se siente abrumado y se siente arrepentido. En primer lugar, podemos ver cómo Dios ruge como un león, como el león que es, amén, nuestro Dios, el león de la tribu de Judá. Él ruge y él habla con fuerza, hermano, con propiedad, quizás un poco indignado por las palabras de los tres amigos de Job. Dios no había interferido antes. Dios esperó a que Eliú dijese lo que Eliú dijo para comenzar a hablar. Y lo primero que dice el Señor es: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Hace una pregunta. ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? ¿A quién iba dirigido esta palabra? ¿A quién iba dirigida esta pregunta? ¿Se refería Dios a Job, que habló sin sabiduría? ¿O se refería Dios a los tres amigos de Job, los cuales hablaron aparentando tener sabiduría, pero en realidad carecían de ella? Inmediatamente la primera reprimendia, el primer, aleluya, el regaño de Dios, aleluya, va hacia los amigos de Job. Ellos habían oscurecido el consejo con palabras sin sabiduría. Ahora se dirige a Job, hermanos, yo me imagino con una voz, aleluya, fuerte. Yo me imagino que estas personas temblaron al escuchar la voz de Dios en medio de este torbellino. Yo me imagino que sus piernas temblarían, hermano. Yo me imagino que habrán quedado petrificados en ese momento. Y el Señor le dice a Job: tú querías hablar conmigo, querías que yo te respondiese todas tus preguntas. Bueno, ahora cíñete como varón tus lomos. O como diríamos algunos quizás, amárrese bien esos pantalones. Amén, aleluya. Prepárate, Job, como buen varón que eres, ciñe tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Tú quieres que yo responda a tus preguntas? Bueno, primero respóndeme tú las mías. Amén. Aleluya, hermano, qué tremendo es este capítulo 38. Ahora vamos a ver cómo Dios va prácticamente a recordarle a Job lo insignificante que somos nosotros los seres humanos en comparación con el creador de los cielos y la tierra, en comparación con el creador del universo. Hermano, ¿qué somos usted y yo delante del Dios Todopoderoso? Dios le hace a Job aproximadamente 50 preguntas sobre los grandes misterios de la naturaleza. Y es evidente y es obvio que Job no va a poder contestar siquiera una, hermanos. Todavía con todo el avance que quizás en ese momento hubiese de la ciencia, quizás con todo el conocimiento que ellos hubiesen podido tener, aún así no iban a poder dar una respuesta satisfactoria a las interrogantes que iban a venir de parte de Dios. Y el Señor comienza, aleluya, con astronomía. Dios, nuestro Dios comienza con astronomía. Y Él comienza a decirle: ¿dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? El Señor comienza con la astronomía, con el estudio de los planetas, de las estrellas. Una de las ramas, hermanos, de la astronomía se llama cosmología y trata o tiene que ver con el origen o los orígenes del universo. Y para la ciencia, para la humanidad, todavía es un gran misterio aún en la actualidad.
Y Dios le pregunta a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Según se cree actualmente, la ciencia dice que la tierra tiene alrededor de unos 4.5 mil millones de años de existencia. ¿Cómo lo podrían saber? Es solamente un estimado, tal vez por el estudio que se ha hecho, quizás al medir la radioactividad en las rocas terrestres a través del estudio de algunas partes de la tierra, hermano, las rocas, a través de ciertos estudios ellos pudieran quizás dar un aproximado, y se hablan de casi 5 mil millones de años de existencia de la tierra. Y el Señor le dice a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Luego el Señor deja un poco el estudio de los planetas y se va a la geología. Va ahora al estudio de los componentes de la tierra. Le dice, ¿quién ordenó sus medidas? Si lo sabes. ¿O quién extendió sobre ella cordel? Amén. ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Incluso el Señor le estaba diciendo que los ángeles estaban presentes en el momento de la creación, pero le dice, ¿y tú, Job? ¿Dónde estabas en ese momento? Amén. Hoy en día se sabe que las medidas de la tierra, hermanos, son perfectas para sostener la vida sobre el planeta. Por ejemplo, si la tierra fuese un 20% más grande, esto duplicaría el peso del aire, y por el oxígeno, hermano, se formaría tanta agua que cubriría por completo todos los continentes. Amén. Y la tierra sería simplemente un inmenso océano. Gloria a Dios. Pero en cambio, si la tierra fuese un 20% más pequeña, sucedería lo opuesto, y los gases más ligeros, hermanos, se escaparían de nuestra atmósfera, mientras que los más pesados, como el dióxido de carbono, bajarían y se volverían tóxicos, y el resultado sería la muerte de todo ser viviente. En otras palabras, el tamaño de la tierra es perfecto, y el Señor le preguntaba a Job, ¿quién ordenó sus medidas? Dime si lo sabes. ¿Quién ordenó las medidas exactas de la tierra? Amén. Luego va más allá. Otro de los grandes misterios sin resolver que Dios menciona son las bases de la tierra. ¿O qué es lo que sostiene la tierra en el espacio? Amén. Pudiéramos hablar de la fuerza de gravedad. Y quizá la fuerza de gravedad se puede medir, pero no se sabe en realidad qué es la fuerza de gravedad. No es materia, no es energía. ¿Qué es la fuerza de gravedad? Amén. Luego el Señor va más allá y habla acerca de otra de las grandes fuerzas de la tierra. Amén. El poder de las mareas. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante, y ahí parará el orgullo de tus olas. Estamos apenas en el capítulo 38 todavía. Amén. Y estas son las primeras interrogantes que Dios le hace a Job. Amén. Se puede medir otra vez quizás la fuerza o esta fuerza de la que hablaba el Señor de las aguas. Amén. Y se sabe que viene de varios factores, como la atracción gravitacional, por ejemplo, de la luna. ¿Qué pasaría si la luna estuviese un poco más cerca de la tierra? Amén. Que eso tiene influencia en los océanos, en las olas, en las corrientes marinas, el mismo viento, hermano. Pero nadie puede explicar en qué consiste como tal, hermano. Podemos quizás tratar de entender un poco cómo funciona todo esto, pero otra vez Dios fue el que llevó a cabo todo esto. Puso la luna a una distancia precisa y exacta de la tierra, hermano. Por supuesto que Job no iba a decir nada. Job mantenía un absoluto silencio. Luego el Señor interroga sobre el origen de la luz. El origen de la luz, hermanos, otro gran misterio que aún el hombre no ha podido resolver. ¿De dónde viene la luz? ¿Cómo surgió la luz? Usted y yo sabemos, la Biblia dice que Dios es la luz verdadera, aquella luz
verdadera vino a este mundo a alumbrar a todo ser viviente, a toda la humanidad, a todo el hombre. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecha, pero el mundo no le conoció. Es otra de las grandes interrogantes. Amén. Le pregunta cómo se formó el día con 12 horas de luz y 12 de oscuridad. También le pide que explique la rotación de la tierra que gira como barro debajo del sello. Amén. Versículo 14. Ella muda luego de aspecto como barro bajo el sello y viene a estar como con vestidura. Le estaba hablando acerca de la rotación de la tierra, hermano. Amén. Y luego le habla de las constelaciones, hermanos. Mire todo lo que el Señor, el Creador, le estaba preguntando a Job. Qué terrible, hermano. Qué terrible. Le dice, aleluya, ¿podrás tú atar los lazos de las Pléyades? Amén. Las Pléyades, hermano, o como algunos lo llaman, las 7 hermanas. Amén. Son esas 7 estrellas. El Señor le estaba preguntando, ¿puedes tú atar los lazos de estas 7 estrellas? Hermano, es increíble. Si vamos a estudiar las Pléyades, hermano, necesitaríamos muchísimo tiempo para al menos tratar de entender un poco de lo que hasta este momento se ha descubierto acerca de estas estrellas. O el Señor dice, ¿o desatarás las ligaduras de Orión? Amén. Otra constelación bastante conocida. ¿Sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos? ¿O guiarás a la Osa Mayor con sus hijos? Amén. Dios fue el que hizo todas las cosas. Estas constelaciones en ese tiempo incluso eran bien conocidas, hermanos, y servían para guiar, por ejemplo, a los viajeros de la noche. Amén. En efecto, Dios le dice, ustedes pueden verlas. Sí, las ven y las utilizan para guiarse. Pero ¿sabe qué, Job? Yo fui el que puse esas estrellas allí en ese lugar. Yo fui el que creé esas constelaciones. Luego Dios sigue avanzando y ahora pasa a la siguiente asignatura. Y el Señor le estaba dando una cátedra a Job. Y ahora la asignatura que viene es la zoología. Amén. O el estudio de la vida terrestre. Le pregunta si puede cazar a una presa como lo hace el poderoso león. Si puede alimentar a las aves como el cuervo, que Dios lo hace por medio del instinto que les dio. Le interroga, hermano, sobre otras criaturas que llevan a cabo grandes hazañas. Por ejemplo, la destreza de las cabras. Habla de que él fue el que lo puso en las alturas. Por ejemplo, habla del asno montés, del búfalo, hermano. En el capítulo 38 habla acerca de este poderoso animal, el búfalo. ¿Acaso tú podrás prácticamente ponerle una yunta, ponerlo a trabajar para que are la tierra por ti? ¿Puedes tú someter al búfalo? Le decía el Señor. Habla también del pavo real, del avestruz, hermano, la fuerza del caballo. Habla del vuelo del gavilán, del águila. Hermano, Dios le da una cátedra impresionante a Job acerca de esto, hermano. Yo espero que usted me esté escuchando porque, aleluya, esto está bastante bueno. Dios, aleluya, en su misericordia le estaba hablando todo esto a Job. Tenía un propósito específico Dios con todo lo que le estaba diciendo a Job. Él prosigue hablándole acerca de las criaturas más formidables y le habla del Behemoth, le habla del Leviatán. Hermano, las palabras quizás en hebreo no son muy claras para el Behemoth. Algunos incluso pudieran decir que era el elefante. El Behemoth era un elefante, pero yo creo que era otra cosa, hermano. El Behemoth era otro tipo de criatura, incluso más grande. Habla acerca del Leviatán, que probablemente era la criatura más grande del mar. Amén. Ante todas estas criaturas, hermano, impresionantes, el hombre es completamente impotente, hermano. ¿Qué puede hacer un hombre frente a una ballena, por ejemplo? ¿Puede un hombre librar una batalla mano a mano con un tiburón blanco, por ejemplo? Amén. Y llega el momento
en el que Job quizás había escuchado suficiente. Quizás ahora Job, luego de todo lo que Dios le estaba diciendo, quizás Job ya no se veía a sí mismo como aquel hombre justo, el cual pudiera igualar incluso a Dios. Amén. Si bien es cierto, la palabra se refiere a Job como justo, por ejemplo, también pudiéramos hablar de incluso Lot. En la Biblia también se refieren a Lot como justo, hermano. Y es algo que pudiéramos debatir en cualquier momento, hermano Ezequiel, hermano Brian, hermano Elías, pastor, acerca del justo Lot. Amén. Pero ahora Job, luego de que Dios le dijo todo esto, estaba cambiando un poco su perspectiva. Job ya no se veía quizás de la misma manera. Job quizás se estaba viendo tan diminuto, tan insignificante. Probablemente, hermano, incluso Job quisiera en ese momento simplemente desaparecer, porque incluso se habla de una insolencia de parte de Job. Yo en lo personal, hermano, yo no me atrevería a referirme a mí mismo como justo, siendo que soy un ser humano y tiendo a equivocarme, hermano. Amén. Pero Dios sí es justo. Y uno de los grandes errores de Job fue señalar a Dios de injusto, porque él dijo con sus palabras, lo dije al principio cuando Eliú se lo dijo, Job había dicho que de nada valía hacer todo como correspondía, que finalmente iba a padecer, parafraseándolo de otra manera, hermano. En ese momento Job se había dado cuenta de su insolencia. Job se había dado cuenta de que la grandeza de Dios es realmente inalcanzable. Y sabe que, hermano, lo maravilloso de esto es que estas, hermanos, son las condiciones para un verdadero arrepentimiento. La Biblia nos habla de arrepentimiento. El apóstol Pedro lo dijo, el Señor Jesús lo dijo, el que creyere y fuere bautizado. Para creer hay que entender que hay que arrepentirse. Pedro dijo, arrepiéntanse cada uno de vosotros. Usted y yo sabemos y entendemos que es necesario un verdadero arrepentimiento. Y como lo ha enseñado muchas veces nuestro pastor Ezequiel, el arrepentimiento es incluso un don de Dios. Y para alcanzar un verdadero arrepentimiento hay que entender lo insignificante que somos nosotros delante de la presencia de Dios. Es reconocer lo inalcanzable que es la grandeza de Dios para poder alcanzar un verdadero arrepentimiento. Y en este momento Job se sentía de esa manera. Y mira lo que dice Job. Amén. Y si no me equivoco fue lo que leímos para iniciar el día de hoy. Capítulo 42. Respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Amén. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Hermano, mira hasta el nivel en el que llegó Job. Yo hablaba de lo que no entendía. Job reconoció, hermanos. Esa fue la primera pregunta que el Señor hizo cuando comenzó a hablar. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Job dice, yo hablaba de lo que no entendía. Yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, dice Job, te ruego, y hablaré.
te preguntaré y tú me enseñarás. Hermano, qué maravillosas palabras pudo decir Job luego de primero todo lo que le aconteció y luego después de que Dios en su misericordia le hablara, hermano, de la forma en la que le habló. Le dice Job: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Aleluya. Aquí viene el verdadero arrepentimiento, hermanos. Aquí viene un arrepentimiento genuino. En este momento, Job había, hermano, alcanzado el nivel que Dios sabía y que Dios quería que Job alcanzase. Una pregunta que surge cuando estudiamos el libro de Job, desde el capítulo 1 hasta este capítulo 42. Y esta pregunta es la siguiente: ¿por qué sufre el justo? Amén. ¿Por qué sufre el justo? ¿Por qué me tienen que pasar estas cosas? A mí no salgo de una cuando ya estoy entrando en otra, hermano. Tuvimos que haber estudiado todo esto para llegar hasta este punto. Dios mismo, miren la forma en la que le habló a su siervo querido, al perfecto, al intachable, al apartado del mal, aquel varón el cual nadie había en la tierra como él. Miren cómo Dios le habló. Y miren las palabras, hermanos. Díganme usted si esto no es un ejemplo de humildad. Por eso aquí, hermanos, nosotros nos damos cuenta del nivel que logró alcanzar Job. Hermano, yo te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Qué importante es que nosotros tengamos siempre presentes de que no sabemos nada, hermano. Lo poco y nada que sabemos es por la gracia y por la misericordia de Dios. Y si usted quiere tener entendimiento, pídaselo a Dios, que Él le va a dar el verdadero entendimiento. Pobre de aquel que se cree sabio en su propio conocimiento. Pobre de aquel, hermano. Hay que humillarse ante la presencia de Dios. Hay que reconocer la grandeza de Dios. Hay que aceptar que sin Dios somos nada, hermanos. Y Él, aleluya, es el que nos va a dar entendimiento. Él es el que nos va a dar sabiduría. Yo te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas yo había oído de ti, Señor, pero ahora mis ojos te ven. Ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento. Job había entendido finalmente, aleluya, de que le faltaba realmente algo. Después de eso, el Señor, amén, después de que le dijo estas palabras a Job, le habla a Elifaz temanita. No le habla a los otros dos, le habla a Elifaz, el más viejo, el más anciano. Le dice: mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros. No menciona a Eliú, hermanos. ¿Quiénes eran los dos compañeros de Elifaz? No era Eliú, era Bildad, era su padre. Amén. Mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Hermano, y todavía Job no había sido restaurado porque tenía que hacer una última cosa. Dios le dijo a Elifaz y a sus dos compañeros que tomaran 7 becerros, 7 carneros y fuesen con Job y ofrecieran holocausto. Job tenía que, como sacerdote, hacer este sacrificio por Elifaz, por Bildad y por Zofar. Y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente,
por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. Amén. Y ellos tuvieron que ir, aleluya, con Job, para que Job orara por ellos. Job todavía no había sido restaurado, hermano. Job tenía ahora que perdonar a sus 3 amigos que habían hablado palabras duras contra él, como lo dijimos la semana pasada. Con amigos como eso, ¿para qué quiero enemigos? Amén. Ya te voy a conceder la palabra, hermano Ezequiel. Voy a finalizar con esta idea. Y estos 3 amigos de Job tenían que ir con Job. Job tenía que perdonarlos, hermano. Job tenía que perdonarles. Amén. Job tenía que perdonarles porque ahí había pasado algo tremendo en esa conversación. Y luego de eso es que Job es restaurado completamente. Hermano Ezequiel. Amén. Muchas gracias, hermano Jackson. Escuchaba atentamente y me acordaba de un texto que sale en el Nuevo Testamento, en Santiago, capítulo 5, verso 9, verso 10. 5:10. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Y el verso 11 dice: he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que Él es muy misericordioso y compasivo. En estos 2 textos habla de los que sufren, pero también habla de los que tienen paciencia, como que lo recalca. Y muchas veces nosotros somos muy impulsivos en nuestras decisiones. No pensamos, no meditamos en esa aflicción. Job estaba allí y Job supo salir adelante a pesar de que cometió un error, sí, pero de alguna forma la Biblia dice que no pecó contra Dios, no blasfemó, no negó a Dios en ningún momento, mantuvo su fe en Él y tuvo paciencia. La paciencia es un don de Dios, es un fruto. La paciencia es un regalo para poder continuar, porque tenemos que esperar los resultados y a veces los resultados no llegan al tiro. A veces hay que pasar un proceso tremendo para poder crecer. Como la oruga pasa por un proceso de metamorfosis, y no creo que sea muy suave, creo que todo proceso es doloroso. La transformación a ser una mariposa. Y nosotros también vamos a ser transformados, la iglesia va para allá, pero tenemos que sufrir el cambio, el proceso de transformación. Y hay que tomar como ejemplo a los profetas, como dice aquí, que tuvieron aflicción, pero que tuvieron paciencia, y ahí nombran a Job, que al parecer también es considerado como un profeta. Muchas gracias, hermano Jackson, Dios le bendiga. Un profeta hablaba palabra de Dios, pero él mismo reconoce que hablaba de lo que no conocía. Todavía no había tenido un encuentro con el Dios Todopoderoso. Al parecer a Job le faltaba tener un encuentro directo con Dios. Como lo dice Romanos capítulo 5, versículo 3, no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Job sacó un magíster en paciencia. Job, a través de las calamidades, como lo dice el subtítulo que lo colocan allí, el capítulo 1 de Job,
A través de las calamidades que Job sufrió, él sacó un magíster en paciencia, hermano. Las tribulaciones producen paciencia. Y Job fue paciente a pesar de que sus 3 amigos, más encima, amén, también atentaran contra su paciencia. Me gustó Eliú, hermano. Me gustó la palabra de Eliú. Algunos piensan que Eliú fue el que escribió este libro. Dios no habló nada en contra de Eliú. Dios se refirió solamente a estas 3 personas porque no hablaron correctamente de Dios. Y dice, no lo hicieron como mi siervo Job. Otra vez pone de ejemplo a Job. Ciertamente Job no pecó en el sentido de que tanto en las primeras pruebas que sufrió con sus hijos, con lo material, como en la segunda prueba que sufrió en la parte de su cuerpo, la salud, no pecó. La Biblia lo dice. Con todo esto, Job no pecó, se mantuvo íntegro con todo esto. Luego de los 7 días, probablemente de ayuno, luego de estos 7 días de silencio que comienza a hablar Job, Job dice unas palabras fuertes, hermano. Job maldice el día en el que él nace, hermano. Job maldice ese día. Job prácticamente luego tiene que decir que de nada le sirvió haber sido perfecto, haber vivido bajo la voluntad de Dios, si igual iba a terminar en el estado en el que estaba, hermanos. Pero luego de eso, luego de que Eliú le reprende, luego de que Dios finalmente habla con él, vimos todo lo que dijo Dios. Fue tremendo, hermano. No, lógicamente no lo voy a repetir, le dijo todo lo que ya mencionamos. Job allí se da cuenta de su error. Amén. Como bien lo decía mi hermano Ezequiel, si el justo cayere 7 veces, pues misericordioso es Dios, porque 7 veces también le levantará. Y es lo que dice Santiago finalmente. De esta manera pensaba finalizar. Mi hermano Ezequiel se me adelantó y me quitó el versículo. De esta manera pensaba finalizar, porque es lo que dice Santiago acerca de Job. Tenemos por bienaventurado a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Ustedes se tienen que haber dado cuenta de que hay un propósito en todo esto. Si algún día usted afronta situaciones contrarias, situaciones adversas, se va a dar cuenta de que para el creyente, para el Hijo de Dios, para el que confía en Dios, no existen situaciones adversas. La adversidad es algo que está en nuestra contra. Pero la palabra dice que nosotros sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Si todas las cosas nos ayudan para bien, no hay adversidad. La tribulación produce paciencia, dice su palabra. Y nosotros tenemos que correr, no como quien corre a la aventura, sino como quien corre con paciencia. Por lo tanto, si alguna vez usted vive alguna situación difícil, algo que usted considera contrario, algo que usted puede decir es una calamidad en su vida, algo que puede hacer que usted se pregunte, ¿por qué me pasa esto a mí? Acuérdese de Job. Acuérdese de Job y entienda que al final del discurso de Job, él le dijo: yo de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y déjeme decirle que se termina este libro. Dios ciertamente restaura a Job en salud, en bienes, en riqueza. Literalmente le da el doble de lo que tenía, hermanos. Pero con todo y eso, al menos en este libro, no se dice y Dios le contó a Job acerca de la conversación que tuvo con Satanás antes de las calamidades. En otras palabras, Job, hermanos, que dice el versículo 17 de este capítulo 42,
que murió Job viejo y lleno de días, lo más probable es que Job en vida no se haya enterado de todo lo que pasó tras bastidores, como lo decíamos cuando comenzamos este estudio acerca de Job. Así que muy probablemente en esta vida usted no entienda el porqué de lo que le esté pasando. Pero déjeme decirle que no hay nada oculto que no haya de ser revelado. Si no lo entendemos aquí, lo entenderemos en el más allá. Y para finalizar, creo que lo logré a la hora, al tiempo que habíamos determinado. Para finalizar, hermanos, aprovecho de saludar a la profe Yarela, que vi que se había conectado por allí. Para finalizar, quiero repasar 3 puntos específicos, hermanos. En primer lugar, no hay que acusar a las personas que caen en desgracia por haber cometido algún grave pecado, porque puede ser por otros motivos. Hay personas que señalan a aquel que la está pasando mal y dicen, le pasó eso por pecador. En una oportunidad le dijeron al Señor Jesús, le dijeron, maestro, ¿quién pecó para que éste naciera ciego? ¿Sus padres o quién pecó para que él naciera así? Y Dios le dio a entender de que no necesariamente era por causa del pecado que esta persona había nacido así. No hay que acusar a las personas que caen en desgracia y decir, no, ese le pasó eso porque hizo aquello, o porque hizo lo otro, o porque seguramente pecó. No, hermano, probablemente hay otras razones. Probablemente Dios se quiere glorificar en la vida de esa persona y por eso está pasando alguna tribulación. Dios se quiso glorificar en Job. Y mira quién utilizó Dios. Amén. Dios utilizó nada más y nada menos que al adversario, a Satanás. Dios utilizó a Satanás para glorificarse en la vida de Job. Amén. No sé si usted llegó a ver alguno de estos dibujos animados donde había un coyote que quería comerse a un ave que era como el correcaminos. No sé si usted lo llegó a ver, me disculpa la comparación. Pero este coyote siempre ponía trampas, siempre ponía las trampas más elaboradas y él mismo terminaba cayendo en esa trampa. Si usted confía en Dios, Satanás puede ponerle a usted las 1000 trampas, pero si usted confía en Dios, Satanás siempre va a caer en su propia trampa. Siempre, hermano. Romanos capítulo 8, versículo 28, lo voy a decir nuevamente, pero con otra versión. Sabemos que Dios va preparando todo para el bien de los que le aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo a su plan. En segundo lugar, siempre estemos en guardia contra el pecado de la autojusticia. Solo puede afligir a una persona religiosa. Siempre estemos en guardia contra el pecado de la autojusticia. La autojusticia. Y esa fue una de las equivocaciones de Job, el autojustificarse. En lugar de justificar a Dios. Dios indudablemente es justo. Yo puedo equivocarme, pero Dios no. Yo soy un ser humano, yo puedo fallar. Y aunque yo no lo sepa, yo tengo que reconocer que en mi humanidad yo no soy perfecto. Siempre tengo que buscar a la justicia de Dios. Siempre tengo que clamar por la justicia de Dios. Amén. Y por último, la solución quizás para una situación similar es meditar sobre la grandeza y la perfección de Dios. Meditar sobre la grandeza y la perfección de Dios. Mantengámonos siempre humildes ante Él. Dios, hermanos, es un ser superior, es un ser supremo. De ninguna manera, jamás en la vida vamos a poder siquiera tener una idea de tratar de compararnos con el Creador de todas las cosas. Somos insignificantes, y creo que la palabra insignificante no describe en su totalidad lo que somos nosotros delante de la presencia de Dios. Alguien dijo, ¿quién es el hombre? Amén. Para que tengas
de él memoria. ¿Quién es el Hijo del Hombre para que le visites? Amén. Creo que lo dije al revés, pero usted sabe cuál es el versículo al que estoy haciendo referencia. Amén. Hay que meditar siempre sobre la grandeza y la perfección de Dios. Dios es perfecto, sus planes son perfectos, aunque misteriosos, aunque incomprensible muchas veces para nuestra mente tan limitada, pero Dios es perfecto y su plan para nosotros es perfecto también. Mediten eso, piensen eso, confiemos de verdad en Dios, creámosle a Dios, no es suficiente creer en Dios, creámosle a Dios. Amén. Que todo va a salir bien para los que aman a Dios. Todas las cosas les ayudan a bien. Hermano, no le quito más tiempo. Hemos llegado al final. Agradecerles a todos y cada uno de ustedes. Ojalá que alguno haya podido ver la transmisión por Facebook. Si no, voy a dejar de transmitir por Facebook, hermano Ezequiel. Amén. Y esperemos que la grabación de este día haya quedado para su posterior estudio. Ya luego estaré compartiendo los enlaces una vez que estén disponibles en YouTube. Saludarles a todos y a cada uno de ustedes. Antes de despedirnos quisiera hacer una oración final. Vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Vamos a darle gracias a Dios por la porción de su palabra tan hermosa. Y luego, voy a concederle la palabra primero a mi hermano Brian. Y luego oramos. No, más que nada una consulta, como ya se terminó el libro, se terminó el tema y todo, hay algo que me quedó dando vueltas de la primera clase y creo que no lo consulté. A ver si es que él me la puede aclarar. Como ya no hay punto principal, puedo tirar para cualquier lado. No, porque al inicio de la cosa más esto del libro de Job se habla acerca de que estaban ahí en reunión los hijos de Dios, ¿cierto? Y ustedes llegaron a la conclusión de que eran los ángeles. Ahora, hay una escritura que habla acerca que dice: ¿a cuál de los ángeles Dios llamó jamás hijo? Si no me equivoco. Entonces, ¿por qué llegan a esa conclusión de que son... Bueno, uno obviamente va a pensar que son ángeles, pero si a ningún ángel se le ha llamado hijo, y de hecho nosotros tenemos ese privilegio, ¿por qué llegar a la conclusión de que son ángeles? Eso. Es que, respondiendo al hermano Brian, podemos inferir varias conclusiones, pero la verdad que los ángeles fueron testigos. No es que haya una conversación en la creación de Dios con los ángeles. Job 38 hablan de que los ángeles fueron testigos de la creación. Dice, cuando todos los ángeles se maravillaban, ¿cierto? Cuando Dios hacía todas las cosas. Entonces es mencionado como testigo y no que esté hablando con ellos. Entonces hay que mencionar Juan 1:1, cuando dice: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces el gran arquitecto, el eterno, tenía todo en sus planes, en su mente, siendo el único, no del uno, porque el Dios de Israel es el uno, el único, el uno. Entonces, de ahí desde sus manifestaciones crea todo con la palabra, pero la palabra sigue siendo Dios, sigue siendo el verbo. ¿Ya? Entonces, cuando dice hagamos, ¿cierto? Ahí habla tajante al verbo, no menciona a los ángeles, es tajante al verbo, los ángeles son testigos. Quizás lo esté aludiendo a los ángeles en algún momento, pero los ángeles no son creadores. El que crea es Dios, el creador es Dios. Entonces sería una reflexión, hermano Jackson. No sé si tiene otra idea usted, quizás. Dios le bendiga. No, lo que pasa es que sí, exacto, el Ezequiel se fue.
Es en el capítulo 1 de Job, que Satanás fue a hablar con Dios, ¿cierto? Y que ahí estaba la congregación de los hijos de Dios o algo así. Si no me equivoco, usa una frase similar. Que habla acerca de los hijos de Dios, y se entiende en primer lugar que son los ángeles, porque se habla de que iban a la presencia de Dios. Llegó el día en que los hijos de Dios se presentaron en la presencia de su Padre, de Dios. Y el otro versículo es aquí mismo en Job, en el capítulo 38, cuando él habla de las estrellas del alba, cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. El versículo 7, aquí Dios está hablando de la creación. Entonces, ¿cómo es que antes de crear al mundo y por ende, antes de crear al hombre, por qué se hablan de los hijos de Dios? ¿Me entiendes? Esto sucede antes de la creación de la humanidad, de la tierra, de todas las cosas, y ya las estrellas del alba se regocijaban en ese momento, y dice, y se regocijaban todos los hijos de Dios. Y también en Génesis, claro, la de Génesis es un poco más polémica, pero en Génesis también se habla de los hijos de Dios. Ahí sí hay una polémica, Génesis 6, con respecto a quiénes son los hijos de Dios. Pero este tema igual más adelante pudiéramos ampliarlo un poco más, hermano Brian, porque ya nos excedimos del tiempo, pero gracias por la intervención, muy importante. Vamos a orar para quedar despedidos. No quiero como irme así como que estoy cortando a mi hermano Brian. Sé que esta pregunta es bastante buena, pero amerita tiempo para quizás ampliarla un poco más, debatirla un poco mejor. Hay varios versículos que apoyan esto de que a los ángeles se les menciona o se les llama como hijos de Dios. Hay varios versículos, aquí en Job encontramos 2 de ellos, pero hermano Brian, quizás en otro momento lo ampliemos un poco más, amén, si Dios así nos lo permite. No quiero abusar del tiempo porque igual llegamos al límite, amén, así que sin más, hermanos, quiero invitarle a que me ayude, a que me acompañen en esta oración para quedar despedidos, amén, y luego después usted puede abrir su micrófono o su cámara para despedirse, agradeciéndole a todos, hermanos. Muy bonita la asistencia del día de hoy, se ve preciosa la pantalla, así llena con todos los cuadritos de todos ustedes conectados. Gracias a Dios por eso, a Él sea toda la gloria y toda la honra. Esperemos que el próximo martes igual nos acompañe. Vamos a orar en el nombre del Señor Jesús. Amantísimo Dios eterno, Padre celestial, en esta tarde, Señor, en esta noche ya te doy las gracias por tu bondad, por tu amor, por tu misericordia. Y gracias, Señor, por tu palabra preciosa que nos habla, que nos enseña, que nos exhorta, que nos amonesta, que nos motiva, nos anima, Señor Jesús, cada día a ser mejores, cada día a crecer más, cada día a irnos perfeccionando, Señor, hasta algún día poder tener la estatura de ese varón perfecto. Te lo ruego, Señor, ahora que seas tú derramando de tu bendición sobre cada uno de mis hermanos, Señor, y mis hermanas, sobre cada persona, Señor, que está conectada o que va a ver este video quizás grabado, Señor. Derrama de tu bendición, dale, Señor, sabiduría, dale, Señor, entendimiento, ayúdale a comprender tu palabra, Señor, ayúdanos a comprender tu palabra cada día. Gracias por este hermoso momento. Ruego nos despidas en paz de esta reunión, Señor Jesús, pero nunca de tu presencia, que tú siempre estés con nosotros, guiándonos, dirigiéndonos y protegiéndonos de todo mal, Señor Jesús. A ti toda la gloria y toda la honra. Gracias te damos, gracias te doy en esta hora. Amén y amén. Somos despedidos ahora sí, hermanos. Vayan, estamos pendientes del Señor. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Dios les bendiga a todos. Buenas noches. Hay libertad. Un abrazo. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Buenas noches, bendiciones para todos. Saludos para todos, bendiciones, muchas gracias. Bendiciones, los vemos. Nos vemos. Saludos, bendiciones. Saludos, pastor, bendiciones. Muchas bendiciones a todos mis hermanos. Que Dios les bendiga. Nos vemos mañana en oración con la ayuda de Hay libertad.
hay libertad.